Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Aquí una vez más, preparándonos para esta transmisión de, el trauma. Eh, Me parece que es la tercera transmisión que tenemos de este maravilloso libro de Sanar el Trauma de Peter Levine. Eh, yo lo tengo en inglés, pero tú lo puedes conseguir en español. Y bueno, por eh, por hacer un resumen, como siempre trato de hacer, ¿no? De esta idea de que eh, el trauma está presente en nuestras vidas siempre, porque el trauma es un evento que sucede inesperado, intenso, vivido en soledad. eh, que esta descripción es la descripción que hace el doctor Hammer cuando hace todo el desarrollo de la filosofía de la medicina germánica y pone a la luz 5 leyes biológicas, que son leyes porque se cumplen al 100%. eh, él nos explica cómo funciona la biología de una manera muy precisa y él nos dice que todo síntoma físico, todo síntoma físico, inicia por un evento inesperado, intenso y vivido en soledad. Eh, Ahí se enciende un programa biológico que viene precargado en tu sistema. eh, Empieza a eh, llevarse a cabo este programa biológico especial para la sobrevivencia, que justo le va a dar a tu cuerpo todo lo necesario para que llegue a una resolución de esa problemática que se gestó a partir de ese momento de trauma. Y que el cuerpo está para apoyarte al 100%. Una de las cosas que a mí más me gusta de las leyes biológicas es la quinta ley, que habla de que todo tiene un sentido biológico. No son células alocadas, tontas, haciendo cosas fuera de lugar, queriendo dañarte. No, en ningún momento, en ningún momento me la paso repitiendo a partir de esta serie de videos que he estado haciendo en los últimos meses, con la idea de que tú tienes el cuerpo perfecto para la situación de vida que estás viviendo en este momento. Es que no hay otro. Así es. em, todo lo que tenga tu cuerpo en este momento, todas las características corporales que tienes, son las perfectas para la situación de vida en la que te estás enfrentando el día de hoy. Entonces, el trauma existe. Y ya entrando más de lleno al libro de Peter Levine, él nos habla de que el trauma no, de separar la idea de que el trauma es estrés o de que el trauma es una situación continua
o que es algo meramente perceptivo en tu cabeza, ¿no? Y nos ponía algunos ejemplos de, por ejemplo, ¿cómo te fue en tu día? Ay, horrible, no sabes qué traumado estoy por el día que tuve hoy, ¿no? Eso no es trauma. Estamos usando mal el vocablo de trauma y lo tenemos ya tan cotidiano que nos cuesta trabajo entender que hay un trauma biológico, corporal, que sucede en el cuerpo y que activa cosas dentro de ti, que después, sobre todo en la etapa de solución, te va a traer síntomas físicos a veces muy molestos, pero que no porque sean molestos son malos o feos o terribles, o hay que erradicarlos o hay que quitarlos. No, son parte de ese proceso de la biología para acomodar todo en su lugar y regresar a una normalidad, a una normotonía de funcionamiento de tu cuerpo. ¿Ok? Entonces, estos programas que descubre Hammer son programas especiales para la sobrevivencia, ¿no? Ante un trauma, que tú logres resolver eso y seguir adelante con tu vida. No siempre están encendidos, se pueden apagar cuando termina el trauma, se apaga ese programa y se guarda. Y no se vuelve a encender hasta que lo vuelves a necesitar, ¿no? Mi gran maestro Luis Felipe, y me estoy asomando porque quería ver si tenía su libro a la mano, pero lo dejé muy allá, nos describe con mucha claridad estos 250 y algo programas biológicos para la sobrevivencia, ¿no? Especiales para la sobrevivencia. Entonces, estamos haciendo bueno, no estamos haciendo, estamos leyendo el libro poco a poco, ¿no? Ya veíamos entonces esta idea de que el trauma existe, esta idea de las 4 verdades nobles del Buda, ¿no? Que dicen que si es cierto que el sufrimiento es parte de la vida, yo personalmente le quito la palabra sufrimiento y me quedo con la palabra dolor, que el dolor es parte de la condición humana. El simplemente querer evadir ese dolor no me va a servir para nada, para nada. No solo no me va a servir para nada, sino que me va a llevar a situaciones cada vez peores y peores y peores, porque entro en círculos viciosos que van de mal en peor, ¿no? Y que lo vemos cotidianamente hoy en los casos de enfermedades ya muy avanzadas, ¿no? Y lo pongo entre comillas enfermedades porque el doctor Hammer nos hace saber que la enfermedad no existe, existen síntomas físicos, ¿no? Entonces, no sé, cuando alguien llega con nosotros a consulta, ya les he platicado que trabajamos juntas, Eugenia McCarthy, que es doctora, Diana Medina, que es psicoterapeuta, y yo con la parte de familia y espiritualidad. Cuando llegan con nosotros, llegan muchas veces ya con un diagnóstico médico, ¿no? Que en realidad no nos dice gran cosa, ¿no? Pero bueno, nos dicen, ¿no? Por ejemplo, tengo, soy, porque además es soy diabético, ¿ok? ¿Y eso qué significa para ti? ¿Qué es eso de ser diabético? ¿Cuáles son tus síntomas? Y se quedan así como, ¿síntomas? ¿Cómo? ¿Y cómo te lo diagnosticaron?
No, bueno, pues es que un día me sentí mal, me bajó el azúcar, y entonces me llevaron a tal lugar, me hicieron los análisis y vieron que mis niveles de azúcar estaban alterados y entonces ya me diagnosticaron, ¿no? Es como, eso no, no es real. Vamos a desglosar el síntoma. ¿Cómo fue que pasó ese evento? Porque no se te bajó el azúcar nomás porque sí, se te bajó porque viviste un trauma, una situación inesperada, intensa, vivida en soledad. Y eso fue lo que te trajo por resultado un síntoma muy claro que no necesariamente es una sentencia de vida. ¿Ok? Eh, Y bueno, decíamos de este Buda, ¿no? Que dice que si tú localizas la causa de tu sufrimiento, de tu dolor, entonces encontrarás el camino apropiado para transitar. ¿Ok? Y de alguna manera este libro tiene esa intención, que tú logres detectar esos traumas y que logres ver cómo traumas te afectan hoy en tu vida cotidiana y cómo eh, en- hay un camino que se puede seguir para quitar el trauma del cuerpo, para decirle, bueno, ya sí sucedió, pero el cuerpo hizo lo suyo, el cuerpo me sostuvo en esos momentos y ya no tengo por qué estar ciclando este asunto. ¿Ok? Eh, Gran inconveniente es que no nos damos cuenta. Lo vivimos en la inconsciencia. Y vivir en inconsciencia significa no seguir el camino del Buda, en donde miro mi sufrimiento, miro mi dolor y entonces encuentro el camino a seguir. Ya la semana pasada hablábamos de los síntomas que se pueden presentar ante un trauma. ¿Qué pasa después del trauma, no? Y entonces hablábamos de 4 cosas que se van presentando eh, una por una. A veces no están las 4 presentes, eh, pero seguro 2, 3 las tienes, ¿no? Y en la mayoría de los casos las 4 están ahí presentes y están todo el tiempo, pues, mm, siendo parte de tu cotidianeidad, ¿no? Pero no nos damos cuenta que son síntomas del trauma. ¿Sí? Y entonces hablábamos acerca de la hiperactividad, ¿no? Eh, de estar como todo el tiempo así, queriendo moverse muy rápido, eh, yendo a la carrera, eh, queriendo tener todo bajo control, estando alterado, ¿no? Mm, teniendo tensión muscular, sudores, un proceso de pensamiento repetitivo y muy rápido, eh, de preocupación, siempre hay preocupación, estoy preocupada por esto, por aquello, por lo más allá. No hay confianza en la vida, obviamente, eso se borra por completo, ¿no? Todo es preocupación y es qué barbaridad, las cosas en el mundo, las cosas en mi casa, las cosas con los niños, las cosas con los grandes, todo es preocupación, ¿no? Esa es una. La siguiente es la constricción, que es a lo mejor un poco, pareciera ser que es, eh, que son excluyentes, ¿no? La hiperactividad y la constricción, pero no son parte del mismo proceso. La constricción es constreñir nuestras respuestas
vivir como un poco así, como los caballos, con estas cosas aquí que no ve más allá, ¿no? De hecho, hay una situación con la mirada, con los ojos, que para poder yo resolver la situación que tengo enfrente, se pierde un poco la visión periférica y se agudiza la visión enfocada. Esto es biología, es súper interesante, súper interesante. Em, pero eso constriñe, ¿no? Porque no veo opciones, ¿no? Y hay dificultad para respirar profundo, la postura puede volverse un poco encogida, dura, ¿no? Em, un poco como si fuéramos a pelear y a luchar y a lanzar el golpe, ¿no? Entonces, por eso es que se constriñe y se tensa todos los músculos, ¿no? La tercera es la disociación y la negación. Negamos que algo está pasando y hay una disociación mental que también tiene por objetivo que podamos resolver la situación en la que nos metimos, ¿no? Hay una disociación entre la emoción y la mente para poder salir adelante. Eh, es no sé, es que lo vemos mucho nosotros. Eh, Llegan a consulta y entonces, a ver, cuéntame, ¿cómo está tu vida? No, bueno, pues me estoy divorciando, me corrieron del trabajo, mis hijos no quieren verme, estoy peleada con mis hermanos, mi mamá no me deja de molestar todo el día, está encima de mí, eh, traigo la presión altísima, pero bien, todo bien, me siento bien. Y es como, ¿cómo? ¿Cómo es eso de que está pasando todo esto y te sientes bien? Esa es la disociación entre la emoción y lo que pasa, ¿no? Y te lo puedo narrar y nos narran cada cosa. Situaciones de vida terribles nos las pueden narrar como si fuera un cuento, como si fuera un capítulo de una serie que vieron en la televisión, ¿no? No hay emoción. Esta es la disociación y la negación, sobre todo del dolor que me produce eso que estoy transitando. ¿Ok? Y el cuarto es este sentimiento de estar estancado, estar congelado, no poderme mover, impotencia, frustración, ¿no? Claro, porque como estoy constreñido y no veo más allá, no veo opciones diferentes. Los truenos están con todo por acá. ¿Ok? Esos son los cuatro. Y ahí nos quedamos la semana pasada y ahora les voy a leer una lista más larga de síntomas posibles que están presentes. ¿Ok? Hola, José Antonio. Sí, médicos y terapeutas tradicionales no conocen la medicina germánica. Fíjate que me he dado cuenta que cada vez más personas la conocen, o más que decir la conocen, han oído hablar de ella. Ya es mucho más común. Eh, en los últimos, en los últimos 2 años, donde quiera que yo vaya, en cualquier reunión a la que yo vaya y yo digo que somos terapeutas de leyes biológicas, del doctor Hammer, siempre hay alguien, por lo menos una persona que me diga, ah, sí, bien interesante, sí, claro. O sea, realmente hay ya un una conciencia más grande de esto. Eh, hay una,
hay algo que ha crecido mucho que se llama biodescodificación, que está muy, muy fuerte, muy, muy fuerte. La biodescodificación está basada en las leyes biológicas, pero no profundizan en las leyes biológicas. Las ven, sí las conocen, pero no hay una profundidad en ellas y se van un poco a, no un poco, se van a todas estas herramientas posibles para buscar el trauma, ¿no? Como pueden ser la hipnosis, el uso del árbol transgeneracional, las fechas de nacimiento de cada uno, hacer tu árbol. Tienen cosas muy, muy interesantes y por ellos es que el conocimiento de Hammer se ha extendido. Bueno, por ellos, no solamente por ellos, sino por todos los que estamos metidos en esto, que hablamos de ello cada vez más. Pero es cierto que en las instituciones eh, de gobierno, en las instituciones hospitalarias, o sea, todo lo que es oficial, vamos a decir, no está y no está permitido, ¿no? Nosotros conocemos a muchos médicos que siguen trabajando en las instituciones y ellos no hablan de que usan la mirada de Hammer, la usan, pero un poco como, pues se me ocurrió hacer esto, ¿no? Y hablan con sus pacientes así de, oye, ¿no te pasó alguna cosa así de este estilo? Eh, pero no lo dicen claramente porque eh, pues no está todavía bien visto por todas las implicaciones socioeconómicas que tiene esta nueva medicina germánica. Pero bueno, para allá vamos. Estoy cierta que en algunos años eh, esta va a ser la medicina. Bueno, todavía tengo pendiente por ahí hacerles una crónica, un resumen o platicarles de este congreso de medicina germánica al que fui eh, mayo, allá en España y que yo aprendí muchísimo. Fue súper interesante vivir la experiencia y ya les contaré cosas muy, muy, muy interesantes de esto. Seguimos acá en nuestro libro. Entonces, les voy a leer la lista de síntomas que pueden estar presentes cuando hay trauma que no ha sido reconocido y que sigue presente en el cuerpo sin haberse hecho conciencia de que está ahí presente. ¿Okay? Es una lista, no hay descripción de cada síntoma, simplemente es una lista. La primera de ellas es hipervigilancia. Hipervigilancia, estar súper pendiente de todo en todo tiempo, o sea, yo le llamo antenitas paradas, y no solo dos, como 10 antenas por toda tu cabeza, ¿no? La hipervigilancia, que este término ya lo habíamos hablado en los videos anteriores donde hablé acerca del apego ansioso sobre todo. El apego ansioso tiene una hipervigilancia porque tiene que, para sobrevivir esa infancia, tuvo que desarrollar antenas que le dijeran qué estaba pasando en todos lados a todas horas para poder responder
en tiempo y forma para sobrevivir, ¿ok? Ese es una experiencia fuerte. Yo tengo hipervigilancia. Hoy día la uso y me permite captar información del medio, ¿no? De donde estoy. eh, y me es muy beneficioso en la terapéutica porque siento mucho más de lo que está siendo percibido naturalmente, ¿no? Y entonces puedo hacer una devolución de alguna problemática a la persona que está ahí enfrente, ¿no? Diciéndole, ah, mira, mira esto, mira esto, mira esto, mira esto, todo lo que está presente, ¿no? Y se quedan así como, ¿y cómo sabes todo eso? ¿No? Es por esta hipervigilancia que desarrollé por haber tenido una infancia traumática, ¿no? Entonces, voy a aprovechar esto para que quede cada vez más claro lo que es un trauma, como tal, un trauma. Imaginen una niña de 6 años que está acostada en su cama, que ya es hora de dormir, no sé, 8 o 9 de la noche, ya se supondría en condiciones normales, que la verdad es que ya no sé si existan en este mundo caótico, este niño, esta niña debería estar dormida en su cama tranquilamente, con sus cobijitas encima, habiendo recibido el beso de buenas noches de sus papás, ya lista para soñar con los angelitos, ¿no? Habiendo rezado sus oraciones, si es que esa es la costumbre, ¿no? Relajada, tranquila, yéndose al mundo de los sueños para descansar su cuerpo y a la mañana siguiente estar lista para la vida. Pero resulta que 11, 12 de la noche, 1 de la mañana, ¿no? Hay ruidos intensos de un papá que llega borracho, que llega azotando puertas, que se puede llegar a caer o se viene tropezando, que es recibido por una esposa que está enojada, que le grita, puede llegar a haber pelea, ¿no? De alguna forma. Y bueno, en fin, esto es un trauma para ese niño que está dormido y es una situación inesperada, intensa y vivida en soledad. ¿Por qué vive en soledad? Porque ese niño no tiene posibilidad de platicarlo con nadie. No, ni siquiera tiene posibilidad de entender qué está pasando. Mucho menos lo puede lenguajear o no puede porque no entiende qué está pasando. ¿Okay? Y luego sucede, fíjense, para darle más peso a esta idea de vivir en soledad, sucede que a la mañana siguiente, cuando esta niña se despierta en la mañana, todo está normal. No pasó nada. ¿Ok? Y entonces es como, ¿cómo se puede procesar eso que sucedió si la realidad que veo allá afuera no hay indicativos de que algo sucedió? ¿Ok? En términos generales. Porque claro que de pronto hay un moretón en la cara, un brazo roto, un ramo de flores,
Este es un trauma. Y de repente dices, bueno, pero si pasa todas las semanas, pues ya es algo esperado. No, no es esperado. Porque tú no sabes a qué horas va a ser. No es algo que sea, que tenga tiempo fijo, ¿no? O sea, los jueves a la 1 de la mañana siempre es lo mismo. Ni aún así deja de ser alguna situación inesperada porque es algo que un niño nunca quiere repetir. Para el niño es como ya, 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 por favor, ya. Solo fue una vez. Y no sé, bueno, esa es la idea. Espero que puedan entender, ¿no? ¿Qué es un trauma en base a esto? Y entonces, este niño desarrolla un sistema nervioso que lo pone en hipervigilancia para poder tratar de detectar en qué momento viene esta situación, para tratar de prevenir las situaciones de este estilo. Y entonces va a estar antenitas paradas al 100%. ¿Ok? Eh, y eso nada más con el primer síntoma. Ya no me voy a detener tanto. Hipervigilancia. Imágenes intrusivas o flashbacks, o sea, mirar hacia atrás, de repente imágenes que no concuerdan con lo que yo estoy viviendo ahorita en este instante. Me vienen memorias de cosas eh, que se pueden convertir en pensamientos eh, repetitivos, ¿ok? Extrema sensibilidad a la luz y al sonido. Extrema sensibilidad a la luz y al sonido, ¿ok? Que es algo que es muy característico de los niños autistas o con Asperger, ¿no? Tiene mucho que ver con la hipervigilancia. Es otra manera de que la hipervigilancia esté presente. ¿Sí? La hiperactividad, que ya hablamos de ella, emociones exageradas y respuestas que no corresponden a la emoción o al evento que se está viviendo, ¿no? Por ejemplo, esto se ve mucho en el tránsito, ¿no? Está un coche parado, llega el de atrás y le da un llegue, ¿no? Así de pic, porque no alcanzó a frenar exactamente bien, por lo que fuera, o hubo un enfrenón y se dio este golpecito. Y en realidad fue un besito, ¿no? Así de pic, y ni se abolló, ni pasó a mayores, ¿no? Pero al que le chocaron, ¿no? Puede bajarse hecho una verdadera furia, gritar como loco, amenazar, en fin, esto es una respuesta que no es compatible con el evento. ¿Pero por qué se da? Porque hay un trauma previo, hay traumas previos que no han sido reconocidos. Y entonces, ante cualquier cosa, esto es una respuesta exagerada y explosiva. Eh, Pesadillas y terrores nocturnos, cambios de estado de ánimo muy abruptos, en donde ahorita estás muy feliz, muy, muy, muy feliz,
y de repente a los 10 minutos, porque voló la mosca, ya estás llorando a mares, ¿no? O después te enojas muchísimo, ¿ok? Vergüenza y falta de autoestima o de valía personal, una habilidad reducida para lidiar con el estrés de las situaciones cotidianas, ¿no? Ese sí es estrés de lo cotidiano, de, híjole, me encargaron hacer 3 resúmenes y apenas llevo 2 y ya va a ser la noche, ¿no? Ese estrés que no, que en general todos aprendemos a lidiar con eso, porque es normal, digamos, ¿no? Y, y podemos lidiar con ello desde, ok, me voy a desvelar, me voy a quedar más tardecito a terminar, o no lo hago y mañana pues ya pediré perdón. En fin, tenemos muchas estrategias para lidiar con ese estrés cotidiano, pero si estoy en esta sintomatología de un trauma que no he reconocido, entonces no puedo lidiar, puedo tener ataques de pánico, mucha ansiedad, no saber qué hacer. Por supuesto, dificultad para dormir. Em, el insomnio es hoy un síntoma que está presente prácticamente en todo ser humano. Es impactante, es impresionante cómo hemos normalizado la dificultad en el dormir, ya sea para quedarte dormido o para que te despiertas a medianoche y luego ya no puedes conciliar el sueño, ¿no? O que duermes muy poquito. Todo eso es por estos traumas no vistos, no resueltos. Y es muy, muy fuerte. Es casi la podemos ubicar como epidemia. Eh, aunque no, ese famoso contagio que no es real nunca, el contagio no, bueno, ese es tema para otro programa, pero el insomnio está súper presente, súper presente. Tenemos, dice, varios de estos síntomas pueden estar presentes o pueden durar toda la vida o pueden presentarse más tarde en la vida, pero todos son síntomas de que hay presente trauma sin resolver, sin mirar. ¿Okay? Esta no es una lista diagnóstica, esta es una guía que te ayude a darte cuenta que hay trauma. Uh-huh. Seguimos con la lista. Ataques de pánico, ansiedad, fobias. Igual que el insomnio, están a la alta en la vida. Eh, Casi todos hemos tenido esas temporadas de ansiedad, de ataques de pánico, de fobias. Casi todos tenemos fobias, prácticamente todos tenemos fobias. Y dices, no, yo no le tengo miedo a nada. Y de repente aparece eh, el mosquito tsetse, o no sé, uno especial. No, a ese sí le tengo miedo. Es, Está muy presente todo eso. Es para que hagamos conciencia, ¿sabes? De que está presente el trauma. Porque no lo hemos reconocido, porque nadie nos ha enseñado que existe, porque tenemos muy poco respeto los humanos con los humanos, ¿no? Mm, mente en blanco,
de cuando se te va el avión, ¿no? No mente en blanco ideal de cuando estoy meditando y quiero poner la mente en blanco, no, en ese momento no llega. Pero ¿qué tal cuando te quedas como, ¿qué te estaba diciendo? Perdón, me perdí. No, y se te queda auténticamente la mente en blanco, ¿ok? Este punto es importantísimo que nos demos cuenta que es un síntoma del trauma y que lo empezamos a poner en el cajón de la demencia senil y del famoso Alzheimer, ¿no? Que ya lo decimos de broma, ¿no? Claro, pues es que ya con esta edad, no, ya me empezó a visitar el alemancito ese, ¿no? Y lo decimos de chiste, pero es cosa seria y no es ni demencia, no es Alzheimer, es trauma que está ahí y que tengo esa sintomatología de ese trauma eh, porque hay ciertos programas biológicos, eh, básicamente los que son de piel, los que son de separación y de ataque, en los que el programa biológico, en aras de darte las herramientas para que sobrevivas a la situación de trauma, generan esos espacios en blanco, esa falta de memoria de corto plazo. ¿Por qué? Para que no te duela tanto la pérdida, la separación, el ataque, que no te duela tanto y que puedas resolver las situaciones que se te presentan en el día con día. Una vez que tú ya solucionaste el asunto que se generó a partir del shock biológico y que llevaste a cabo todo tu proceso completo de principio a fin, cuando tú terminas y cierras el programa biológico, la memoria regresa a su estado natural normal. Okay. Me encantaría poder dejar en ti sembrada esta semilla de que tu falta de memoria no es vejez, no es que ya estés en cierta edad en donde ya esto sucede naturalmente. No, no es así. No lo es prácticamente para nada. No lo es ni en el caso de la osteoporosis, no lo es en la menopausia, no lo es en los bochornos, no lo es en la memoria, no lo es, no es vejez. Son programas biológicos que están presentes porque hubo un trauma y se está llevando a cabo el programa biológico que necesita esta situación para resolver, darte lo mejor para que el programa biológico llegue a su terminación y tú puedas seguir con tu vida tan campante y feliz. ¿Ok? Ojalá que entiendas igual las famosas canas. Las canas no son por vejez, las canas son por separación brutal. Es como el vitiligo. Es una separación brutal, una separación fuerte, ¿no? Hay casos muy fuertes, muy evidentes de que alguien muy querido murió repentinamente
Y así, de un minuto a otro, te sale un mechón de pelos blancos. Así. Entonces no tiene que ver con la edad, tiene que ver con el trauma. Hola Marilu, buenas tardes. ¿Ok? Eh, como verán, este tema me apasiona muchísimo porque, porque, porque la edad no nos dice nada. ¿Ok? La edad lo único que nos da es experiencia de vida, es sabiduría. Eh, este mundo nos necesita bien en nuestras edades ya de años, porque somos los sabios de la tribu. Somos los que ya hemos experimentado todo y por lo tanto podemos dar consejo a nuestros niños, a nuestros chavos, consejos sabios por haber transitado la vida. ¿Ok? Entonces, si yo te puedo ir quitando un poquito, así poquito, de tus ideas, de que las canas, de que las arrugas, de que la falta de memoria, de que el insomnio son por la vejez, ya me doy por bien servida. ¿Ok? No tenemos por qué estar con nuestra farmacia ambulante a esta edad, ¿no? Estos chistes que hay de en mi fiesta de cumpleaños voy a poner mi lista de regalos en la farmacia, no saben cómo me cae mal. Muy mal, muy mal, muy mal. ¿Okay? Comportamientos de evasión, ¿no? Así como decíamos de la hipervigilancia por el apego ansioso, también la cuestión evasiva por el apego evasivo, ¿no? Eh, Atracción hacia situaciones peligrosas. Este es algo que se da en personas que han tenido traumas de ciertas características, que los han vivido de cierta manera, que los lleva a quererse autocastigar, ¿no? Y por eso están buscando continuamente estas actividades de deportes de alto riesgo, situaciones de alto riesgo, ¿no? Como una manera de autocastigarse y a veces llevarse a la muerte, ¿no? Obviamente todas las adicciones, todas las adicciones, las que ya conocemos muy comúnmente y nos bueno, las juzgamos y las señalamos, ¿no? Como puede ser la adicción al alcohol y a las drogas, eh, pero también tenemos, o al sexo, pero también tenemos la adicción a la comida, a la bebida no alcohólica, ¿eh? A la bebida de refrescos, bebidas muy azucaradas, de estas bebidas que te alteran, ¿no? Las que tienen cafeína y no sé qué tanta cosa. Al cigarro, la adicción a las compras, la adicción a relaciones de pareja, de amistad que no son buenas. En fin, las adicciones hay para todo lo que quieras, adicción al trabajo, adicción a mi pareja, a mis hijos, a mis padres. ¿Ok? Actividad sexual exagerada o disminuida. Por supuesto que también tienen que ver con trauma, trauma. El hecho de que en la vejez disminuya la libido no es la vejez, es el trauma, la amnesia y el olvido. Inhabilidad de amar, nutrir y hacer relaciones sanas. El miedo a morir
o a tener una vida corta. La mutilación infligida a uno mismo, ¿no? Que ahora se está, bueno, no sé si se está poniendo de moda, pero me ha tocado, ¿no? Que hay más sobre todo los adolescentes lo hacen mucho, el cutting, ¿no? De cortarse, hacerse heridas, que no tiene realmente un objetivo de perder la vida, porque no es eso. Tiene el objetivo de poner el dolor en el cuerpo. Tienen tanto dolor interior, tanto dolor de no ser vistos, de no solo no ser vistos, sino de ser muy maltratados, que prefieren que les duela el cuerpo. Es tanto el dolor interno que mejor me corto para que el dolor sea del cuerpo y no del alma. Está fuerte esto. Pero está ahí, sucede. ¿Por qué? Porque no hemos reconocido el trauma. Pérdida de la espiritualidad. Esto es grave porque no tengo de dónde sostenerme. Timidez excesiva, disminución de las respuestas emocionales. Esto lo llamamos en la medicina germánica, lo llamamos el muro de goma. La inhabilidad de hacer compromisos, de comprometerte con un trabajo, con una pareja, con una vida, con lo que sea, ¿no? Fatiga crónica o muy baja energía vital, ¿no? Está esta enfermedad que ahora está cada vez más presente, sobre todo en las mujeres, que se llama fibromialgia, y que en realidad no quiere decir nada más que el hecho de que te duele todo el cuerpo, te duelen todos los músculos, todos los huesos, todo, eh, y, eh, y tienes fatiga y no puedes con la vida. Trauma no reconocido. Trauma tras trauma, tras trauma, más trauma, más trauma. Lo que se llama problemas del sistema inmunológico y problemas endocrinos de mal funcionamiento de la tiroides, ¿no? En medicina germánica no existe, a ver, no es que no exista, es que no se le concibe como sistema inmunológico. Existen los ganglios linfáticos que son los conductos linfáticos, ¿no? Todo el sistema linfático. Tienen por objetivo recoger de la sangre todo el material de desecho del cuerpo. Nuestro cuerpo todo el tiempo tiene material de desecho porque la cantidad de procesos bioquímicos que se dan en nuestro cuerpo es inmensa, inmensa, miles de millones de actividades, de combinaciones de elementos en nuestro cuerpo que dan por resultado basura, ¿no? Basura que no le sirve ya al cuerpo, que la tiene que eliminar. Es un proceso súper normal la eliminación a través de, perdón, una vez más mi pastillita. Es un proceso súper normal la eliminación a través del sudor, de la orina y de las heces, ¿no?
súper normal. Y eso lo hace el sistema linfático. Va recogiendo, ¿no? Así, vámonos para afuera y tan, ahí está. Pero no tiene que ver con esto que tanto se ha publicitado de un sistema inmunológico que tiene que entrar en guerra con unos supuestos bichitos que hay adentro de nuestro cuerpo y tiene que ir por ellos, cazándolos, matándolos o con estas células que se volvieron locas y que hacen crecimientos raros y que entonces hay que atacarlos. Esto es a lo que y que hay que fortalecer esas defensas. ¿Escuchan cómo es todo esto? ¿Es lenguaje de guerra? Es algo maestrísimo de estas cúpulas de poder que quieren hacerte creer que así como hay guerra en el afuera, tiene que haber guerra en el adentro, cuando no tiene que haber guerra ni afuera ni adentro. Son ideas que nos han metido en la cabeza. Entonces, el sistema inmunológico tradicional no se maneja para nada en la medicina germánica, ¿no? En la medicina germánica nos damos cuenta que nuestra biología es perfecta, que nuestra biología es preciosa, que nuestra biología tiene todo lo necesario para que vivamos vidas plenas, maravillosas, sostenidas. ¿Okay? Entonces, bueno, problemas, yo diría problemas en el sistema linfático y problemas en el sistema endocrino, que es el hormonal, son traumas no reconocidos. ¿Okay? Porque la inteligencia del cuerpo es inmensa y hay un equilibrio hormonal. Tenemos una cantidad de hormonas, de sustancias que están todo el tiempo, todas las hormonas funcionan en dualidad, ¿no? Hay una que, les iba a dar el ejemplo de la insulina, pero ahorita no me recuerdo cuál es la contraria de la insulina, no me acuerdo el nombre, pero todas las hormonas funcionan en equipo, en diadas, y ya luego todas tienen relación con todas, ¿no? Pero entonces de pronto, ante trauma y haber entrado a un programa biológico especial para la sobrevivencia, este equilibrio hormonal se ve un poco desequilibrado, pero para poder lidiar con la situación y que cuando se termine ese programa biológico y se apague, todo regrese al equilibrio perfecto. ¿Ok? Ese es el sistema endocrino funcionando con todas las glándulas. Además de que las glándulas son la vía de entrada a través de la cual nos llegan los mensajes del alma, del espíritu, de las emociones, de los pensamientos que están acá afuera. Acá vive todo eso y mis glándulas son las que permiten esa entrada. Cada chakra, el famoso chakra que ahora ya todo el mundo conoce, es una glándula, ¿no? El chakra garganta es la glándula, la tiroides. El chakra tercer ojo es la pineal, ¿no? El chakra del plexo solar es el páncreas. O sea, todo tiene un orden y un manejo maravilloso. Todo se une y se entreteje de una manera espectacular. ¿Ok? Ya casi terminamos de esta lista.
dolores de cabeza, migrañas, dolores de cuello, de la espalda, dolor crónico, fibromialgia, asma, eh, todo el rollo de la piel, ¿no? El rash, la psoriasis, las dermatitis, síndrome premenstrual, problemas digestivos, gastritis, colitis, depresión, sentimientos de sentir que, que ya este mundo ya se fue al carambas. Sentimientos de desapego, de aislamiento, una habilidad reducida para formular planes a futuro. ¿Ok? Todos estos síntomas están presentes eh, por el hecho de que tenemos trauma instalado en nuestro cuerpo, trauma que no hemos visto, trauma que no queremos ver, trauma que no hemos sacado a la luz y que no hemos procesado y le hemos volteado a ver ese trauma, ¿ok? Mm, pueden permanecer escondidos por décadas y de repente salir a la superficie. Generalmente los síntomas no vienen uno a uno, sino que vienen en bonche y a veces nos hacen crisis. De pronto entramos en un estado caótico y decimos, Dios mío, estoy mal de todo, ¿no? Tengo esto en la piel, tengo esto en la respiración, tengo en el estómago, tengo en la boca, tengo en los ojos, tengo en la nariz, tengo en los oídos. O sea, como que se puede presentar así muy, muy fuerte. ¿Ok? Y un último trauma que son 3 hojas del libro, pero se los voy a resumir muy rápido. Ese último trauma tiene que ver con el hecho de que la vida misma nos pone continuamente enfrente la posibilidad de resolver ese trauma que ya estoy lista para, eh, para resolver. ¿Ok? La vida me lo hace saber. ¿Cómo? Con las situaciones de vida, con las personas que conozco, con la cotidianidad de lo que me pasa. Todo me habla de mis traumas. Absolutamente todo lo que yo tengo enfrente me habla de mis traumas. ¿Okay? Ese es el otro síntoma, tu vida cotidiana. Y trae ahí un apartado que dice, los accidentes pasan. Siendo un poco irónico, ¿no? De esta idea de, es que no son accidentes, ¿no? A mi gran amiga, la doctora Eugenia McCarthy, le encanta eh, platicar de la película esta de, ay Dios, se me acaba de ir el nombre, Panda, eh, Panda, Panda, Panda algo, ¿no? La del panda, sensacional, que hay 3 películas, Panda uno 2 3 se las recomiendo muchísimo. En la uno hay una escena donde se dice, ¿no? El maestro, que es esta tortuguita, Kung Fu Panda, exactamente, Kung Fu Panda. ¿Ven? Yo ando también con un programa de piel, así que mi memoria anda medio... En esta escena con la tortuga, que es el sabio, ¿no? Eh, esta, le dice, es que los accidentes no existen, no existen, en esta idea de que no suceden así al azar, sino que son resultado del trauma que quiere hablarte y decirte, hey, ya estamos listos para que nos saques del cuerpo, ya no queremos estar aquí, tú ya estás listo, ya estás maduro, ya tienes todas las herramientas necesarias para sacar el trauma de tu cuerpo.
míranos, hey, ¿no? Y por eso suceden los accidentes. Y por eso nos relacionamos con quien nos relacionamos, por eso nos enojamos con quien nos enojamos. Ujú. Eh, Es, en términos generales, se llama el espejo, ¿no? El otro es tu espejo. Eh, y nos choca, ¿eh? O esta idea de lo que te choca, te checa, ¿no? Es esta idea. No es tan sencillo, no es así tan así de, si yo veo que el otro es flojo y me choca, así de, ¿cómo es posible? Eh, Nunca puede estar temprano listo, duerme muchísimo, no sé qué, ¿no? No hace las cosas, jamás se presta para, no sé, lavar los trastes o lo que sea, ¿no? Es bien flojo, me choca. Y entonces, cuando te dicen, es que lo que te choca, te checa, es como, no, ¿no? Hay una resistencia a aceptar eso porque no es tan así. Es porque tú estás probablemente, una de las posibilidades, una de 7, por ahí les recomiendo que escuchen los 7 espejos esenios. Eh, una de las posibilidades es que tú estés en el extremo opuesto, que tú seas hiperactivo, y estés todo el tiempo así, 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 y entonces tienes todo limpio y todo ordenado, y vas y vienes y te levantas muy temprano, y ya hiciste 1000 cosas y te acuestas muy tarde, ¿ok? Y entonces te está reflejando y te da coraje ver que alguien está en el otro extremo, ¿ok? Pero ¿cuál es aquí el aprendizaje para ti? Tienes trauma. Tienes trauma no reconocido, porque tú deberías estar durmiendo más, porque deberías estar más relajado y tranquilo, porque deberías respirar más profundo, porque no importa que los trastes se queden sin lavar, porque no pasa nada si te tomas la vida con más calma, pero tienes que ver tu trauma, ¿ok? Eh, y bueno, hay otras 6 que escuchen ese de los 7 espejos esenios. Nosotros teníamos unas grabaciones de ese, de los 7 espejos esenios. Desgraciadamente la primera parte se perdió, solo tengo la segunda, pero en YouTube deben encontrar o simplemente googleen los 7 espejos esenios y seguro encuentran información de ellos. Eh, sí, Marilu, la verdad es que es información súper valiosa, súper maravillosa. Todo se queda grabado, todo está aquí en el sitio de Restaurando al Ser, en la lista de producción que se llama Los Rostros del Cielo. Están grabados todos los videos que hemos hecho, todos, todos, todos. Tenemos ya cientos de videos. Hola Lucero, ¿cómo estás? ¿No? Pues sí, aquí aprendiendo juntos. Igual, si no tuviste oportunidad de entrar desde el principio, se queda grabado y danos like, ponnos comentarios, comparte esta información. Es información valiosísima porque fíjate, si la gente cercana a ti, con los que convives cotidianamente, también saben esto, pues nos vamos a retroalimentar unos a otros muy padre, ¿no? Ya no nos vamos a enojar porque tú eres hipervigilante y tienes insomnio y el otro duerme a pierna suelta, porque entendemos de dónde vienen nuestros asuntos y nuestros síntomas cotidianos que ya están tan normalizados, ¿ok? Eh,
Y bueno, pues ya me pasé 11 minutos. Aquí estoy siempre para ustedes, lo que necesiten. Por favor, no duden en consultar cualquier cosa, cualquier pregunta. Estoy en disposición de hacerlo porque esto es muy importante y nos puede ayudar muchísimo, ¿no? Yo no sé si tengo la razón o no la tengo. No sé si esto es la gran verdad. Lo que sí te puedo decir es que ha sido un parteaguas en mi vida y que me ha permitido tener una vida mucho más plena, em, más, más conectada, más confiada, con confianza en la vida, con confianza en mi cuerpo, en que mi cuerpo está haciendo lo perfecto para mí, ¿no? Entendiendo que hemos vivido mucho trauma, todos, todos en el planeta hemos vivido mucho trauma continuo, 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 y lo tenemos que ir reconociendo, ¿ok? Y continuamente estoy agregando cosas y estoy diseñando, ¿no? Eh, Formas, ¿no? Estoy diseñando una terapéutica ya muy específica para resolver el trauma. Y bueno, ya les estaremos dando información de esto. Muchas gracias por escuchar, por estar presentes. em, y pues ahí están los videos, por favor, compártanlos, que esto se haga un movimiento más grande y que nos demos cuenta que todo tiene que ver con todo, ¿saben? Porque de repente yo hago cosas que pareciera que no tienen conexión una con la otra, como este próximo fin de semana que voy a dar una activación de la Madre María y María Magdalena. Y entonces como que dices, ¿y qué tiene que ver esto con el trauma? Pues todo, porque es la espiritualidad lo que nos sostiene mientras que nuestros traumas se resuelven. ¿Ok? Es de la mano de estos seres de luz que nosotros podemos lidiar, porque el trauma es mucho y es muy doloroso, es muy profundo, ¿no? Yo al inicio del programa les platiqué acerca de este trauma muy específico de escuchar a mi padre llegar alcohólico a la casa y se los cuento así, ¿no? Tranquila como si nada, pero es muy doloroso para una niña de 6 años estar escuchando eso continuamente, ¿no? Y los gritos y los golpes y ver al día siguiente a tu mamá con el brazo enyesado, el golpe en el ojo. Es muy traumático. Y gracias a la espiritualidad, gracias a, a Dios, a, a Jesús, a María, al Espíritu Santo, a Crayon, a San Germain, a mis ángeles, bueno, a todo, como yo lo llamo, a mi equipo cósmico. Gracias a mi equipo cósmico por estar ahorita aquí sentada compartiéndoles esto. ¿Ok? Entonces todo va ligado. Y el proceso de este fin de semana es parte de un proceso de 8 activaciones, ¿no? Que voy haciendo de dos en dos, y las voy a seguir haciendo todo el tiempo y luego las repito y las repito y las repito para que tengamos en nosotros estas grandes herramientas de estos seres de luz que quieren estar en nuestra vida y que quieren apoyarnos, pero que si nosotros no decimos, hey, sí, yo quiero, ¿no? Les ponía en la invitación que hice para este fin de semana que viene, les ponía yo ahí, te la pasas rezando a la Virgen
te la pasas diciéndole, por favor, Virgencita, ayúdame, ayúdame con esto, con aquello, con lo de más allá, dame luz, dime cómo, guíame, ¿no? Me voy a la villa y prendo veladoras y hago todo este show, el que sea que hagas, ¿no? ¿Te has parado a escucharla? ¿Te has parado a escuchar lo que ella te tiene que decir a ti? ¿Te has parado a darte cuenta que ella te está ayudando al ponerte estas oportunidades y que tú simplemente dices, ay no, qué flojera, ay no, no tengo ni tiempo, ni dinero, ni forma de ir a esas cosas, ¿no? Es más importante las preocupaciones y el día con día. Entonces, de verdad, yo ahorita estoy así de, le digo a María, órale, ya me convertiste aquí en tu mercadóloga, porque ella quiere que sepas un montón de cosas, te quiere compartir muchos mensajes muy importantes y no escuchamos, ¿no? No queremos escuchar porque queremos seguir en la vida terrible que tenemos. Entonces, bueno, termino con eso. Todo está conectado. Todo lo que hago tiene que ver con eh, resolver el trauma, restaurarnos en toda nuestra esencia, desde la esencia divina. Gracias por escuchar, gracias por estar y gracias por compartir y aquí seguimos al servicio. Nos vemos la próxima semana a la misma hora por el mismo canal. Gracias, gracias, gracias Marilu. Que estén muy bien.